Hipérbola. Así como lo vimos con las otras cónicas, pues existe una característica que tienen las hipérbolas. Voy a empezar, a diferencia de los casos anteriores, voy a empezar por mostrarles cómo se construye una hipérbola y digamos básicamente cómo es esa curva para poder entender cuál es su característica. ¿Listo? Para construir una hipérbola, entonces se construye a partir de un rectángulo. Vamos a tener un rectángulo. Sobre ese rectángulo se trazan dos diagonales. Esas diagonales se van a llamar asíntotas. ¿Ok? Ten en cuenta que parte al rectángulo, lo parte exactamente. Vamos a ver por aquí para que lo veamos dónde quedan. Entonces, las diagonales parten al rectángulo exactamente por la mitad, ¿no? Es decir, que pasan por el centro. Las hipérbolas son un par de curvas que básicamente nacen desde el borde de ese rectángulo, de esta forma. ¿Listo? Son curvas. Ay, por Dios. Son curvas que nacen de esta forma, tocan al rectángulo y se abren acercándose. Ojo, no lo tocan, pero se van acercando a esas rectas. ¿Ok? Se van acercando hacia esas rectas. Vamos a tener una curva por un lado y la otra curva por el otro lado. A ver si soy capaz de pintar esto así. Listo. Así son las famosas hipérbolas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, el punto donde se cruzan esas dos rectas es el centro. Y ese centro va a tener coordenadas H, K. ¿Listo? Vamos a tener los puntos que tocan al rectángulo. Esos puntos que tocan al rectángulo se llaman vértices. Vértices. ¿Ok? Así como en todas las curvas que nosotros hemos visto que esos puntos extremos se llaman vértices, aquí también. Vamos a tener unos puntos al interior de la hipérbola que se llaman focos. Entonces este será un foco y por aquí tendremos el otro foco. ¿Está claro hasta ahí? Parece que sí. La distancia que hay desde el centro hasta el borde superior del rectángulo es B. La distancia que hay desde el centro hasta el vértice que corresponde precisamente al lado del rectángulo es la distancia A. Y la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los dos focos es la distancia C. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, o no hay preguntas? Profe, el movimiento del centro al foco este, ¿y cuál es el otro, perdón? El movimiento no, la distancia. La distancia desde el centro hasta el foco es la distancia C. Ah, ok, profe. A cualquiera de los dos focos, puede ser al de la izquierda o al de la derecha. ¿Vale? Existe una relación entre esas distancias A, B y C, así como lo ocurre con la elipse. Pero aquí, por favor, tengan mucho cuidado porque aquí el orden es diferente.
aquí es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En la elipse es a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ten en cuenta que no tiene el mismo orden. De hecho, si yo despejo, por ejemplo, la C, la B queda restando. Ten en cuenta que si yo paso aquí la B, pasarías a restar. Entonces, en una elipse, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Mientras que aquí en la hipérbola es sumando. ¿Ok? Esto en la elipse. Para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, entonces vamos a ver la característica que tiene una hipérbola. Se define básicamente como el lugar en el plano, el lugar de los puntos del plano, de los puntos del plano, cuya diferencia de las distancias a los dos focos es constante. ¿Listo? Así se define. Vamos a verlo así como en la práctica, qué significa esa definición. Yo puedo tener un punto cualquiera de la hipérbola, ¿cierto? Digamos este punto de acá. Ese punto pues va a tener una coordenada en X y tiene una coordenada en Y. Existe una distancia entre el primer foco y ese punto. Esa es una distancia. Y lógicamente habrá una distancia entre el segundo foco y ese punto. ¿Ok? Sencillamente voy a llamar P. O sea que lo que me está diciendo esta relación es que la distancia, que se coloca así, distancia entre el foco 1 y el punto P, menos la distancia entre el foco 2 y P, es constante. Eso es lo que significa la definición que tenemos ahí. ¿Sí quedó claro? Profe, Dime. una pregunta, si pues tenemos dos rectángulos, pero los dos son, o sea, tienen las mismas proporciones, ¿la hipérbola va a ser igual? La hipérbola va a ser igual. O sea, ¿tú te refieres a que si la distancia es igual a la distancia B? No, 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 que si un rectángulo, o sea, digamos, tenemos un rectángulo chiquitico y otro grande, pero con las mismas proporciones, ¿sería igual la hipérbola? No, por una cosa. Pongamos este rectángulo. Y supongamos un rectángulo que sus dimensiones son el doble. Sí, eso es más o menos lo que tú me quieres decir, ¿cierto? O sea que Sí, un profe. rectángulo sería algo así, ¿cierto? Ese sería el segundo rectángulo. Pues no por una cosa, porque es que resulta que aquí la curva empieza desde acá, mientras que aquí la curva empieza más lejos del centro. ¿Sí ves? Entonces no pueden ser iguales esas curvas. No sé si soy suficientemente claro. Aquí tendríamos las diagonales, a pesar de que las diagonales sí pueden ser iguales, ¿sí? Esas diagonales sí pueden ser iguales, pero las curvas ya no van a serlo. A ver si hago por lo menos las curvas de un lado. Sí, por lo menos la de un lado para poderlo ver. Y pues resulta que esas curvas no pueden ser iguales, ¿no?
curva tendría que estar abriendo de esta forma. Mientras que aquí la curva abre de esta forma. Pues claramente no son iguales esas dos curvas. ¿Sí ves? ¿Quedó clara la...? Sí, señor. Listo. Esa es, digamos, la característica que tiene la hipérbola. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Nosotros vamos a tener en cuenta los focos, vamos a tener en cuenta los vértices y, eh, y el centro. La hipérbola puede ser vertical también o puede ser horizontal, pero nosotros solamente vamos a verla en forma horizontal, no vamos a verla en forma vertical. ¿Listo? Para no agrandar más la cosa. Entonces, la hipérbola tiene una ecuación canónica que tiene la forma x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos, Eh, dime, qué pena. ¿Puede mostrar la anterior diapositiva, por favor, profe? Listo, gracias. Listo, profe, gracias. listo, entonces ahí tenemos, bueno, íbamos a tener entonces la forma de la hipérbola, x menos h al cuadrado menos, entonces ahora es y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Ok? Recuerden que, ¿qué nos diferencia con la elipse? En la elipse esto es un más. Esa es la diferencia que hay entre la hipérbola y la elipse. ¿Ok? Y en forma semejante va a ocurrir con su ecuación general. ¿Ok? La ecuación, perdón, la ecuación general pues proviene de la solución nuevamente de esta ecuación. Eh, pues voy a hacerla muy rápido porque ustedes ya más o menos saben cómo es que se soluciona. Esto quedaría como x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Ahora solucionamos eh, la resta que aparece ahí. Es una resta de fraccionarios que aplicamos la famosa cara feliz. Entonces quedaría que b al cuadrado va a multiplicar a x al cuadrado menos 2hx. Menos 2hx más h al cuadrado. Menos a al cuadrado que va a multiplicar a y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado. Todo sobre el producto de los dos denominadores, que sería a al cuadrado, b al cuadrado y todo igual a 1. Ahora el denominador pasa a multiplicar allá al 1 y cada término de estos, cada constante va a multiplicar a lo de adentro, ¿no? Entonces me quedaría como b al cuadrado x cuadrado menos 2 b al cuadrado h x más b al cuadrado h cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta que esta A está negativa y tiene que multiplicar a lo de adentro. Entonces debo aplicar ese signo negativo. Menos a por y al cuadrado me quedaría menos a cuadrado y cuadrado. Luego sería menos a por menos 2 me quedaría más 2, ¿sí? Al cuadrado k por y. Y en el último, menos a cuadrado
por k al cuadrado. Y les decía que el denominador pasa al otro lado a multiplicar. Ya sabemos que multiplicar por 1 da exactamente lo mismo. Por lo tanto, podemos escribirlo sencillamente como a cuadrado b cuadrado. Ahora, todo se trae hacia un solo lado y se agrupan términos. Entonces nos quedará como b cuadrado x cuadrado menos 2b cuadrado hx más, perdón, más no, menos a al cuadrado y al cuadrado. Tengan en cuenta, hasta aquí que he escrito. Escribí este primer término, escribí este y de una vez escribí este. ¿Ok? El siguiente, más 2 al cuadrado k y aquí acabo de escribir este término. Los demás términos pues se van a agrupar porque todos corresponden a números. Entonces me quedará más b cuadrado, y cuadrado, perdón, h cuadrado, b cuadrado, h cuadrado, menos 2 no, a cuadrado, k al cuadrado, menos a al cuadrado, b al cuadrado, y esto es igual a 0. Les decía entonces, estos tres valores, estos últimos tres valores, se van a agrupar en un solo número, que es el que vamos a llamar e. B al cuadrado lo vamos a llamar sencillamente b mayúscula. Estos tres términos de acá los vamos a llamar d mayúscula. Este término de acá pues va a ser a mayúscula. Y estos tres términos va a ser c mayúscula. Por lo tanto, la ecuación va a tener la forma bx cuadrado menos dx menos ay al cuadrado más cy más e igual a 0. Y esa es la forma general de la ecuación de una hipérbola. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No hay? Listo. De la hipérbola, entonces les decía que tenemos que reconocer lo que va a ser el centro, que tiene coordenadas h, k. El foco o los dos focos, ya sabemos que por notación, el foco que queda a la izquierda, pues lo vamos a llamar foco 1 y el que queda a la derecha, pues foco 2. Entonces, esos dos focos van a tener la forma foco 1 igual a h menos c, k. Y el otro foco va a ser h más c, k. Los dos vértices igual. Entonces vamos a tener un vértice a la izquierda y un vértice a la derecha. Entonces el de la izquierda es nuestro vértice 1, que va a tener coordenadas h menos a, k. Y el vértice 2, que es el de la derecha, que va a tener coordenadas h más a, k. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Vale? Listo, entonces esas son las, digamos que las coordenadas de esos puntos. Las rectas
Las rectas también tienen coordenadas o tiene una forma de construirse la ecuación de la recta. Sin embargo, por ahora no la vamos a ver. De pronto la veamos ya la próxima semana cuando pasemos la evaluación, pero por ahora no la vamos a ver, por lo tanto yo tampoco les voy a exigir a ustedes la construcción de esa ecuación. No es que sea difícil, pero es para evitar tanto valor adicional. ¿Listo? Así que lo único que yo les voy a pedir a ustedes serían estas coordenadas. Las coordenadas del centro, los focos y los vértices. ¿Listo? Ok. Entonces, pues vamos a ver ahora cómo es que vamos a hacer la gráfica de una hipérbola. Ejemplo, graficar la hipérbola 4x cuadrado más 16x menos 16y al cuadrado más 160y menos 448. Entonces, para poderla construir, ¿qué datos necesitamos tener? Necesitamos tener el valor de h, el valor de k, el valor de a, el valor de b y lógicamente el valor de c. ¿Ok? Entonces, pues sencillamente empezamos con el primer término. Les recuerdo entonces que esta debe tener la forma, o la forma de esto es bx cuadrado menos dx menos ay al cuadrado más cy más e igual a 0. Entonces, b mayúscula, ¿cuánto vale? Si b mayúscula es la que está con la x al cuadrado, entonces en nuestro ejercicio es este de acá, vale 4, ¿cierto? Y sabemos que b mayúscula es igual a b al cuadrado, perdón, vamos a escribirlo en el orden. B mayúscula es b al cuadrado, o sea que b al cuadrado vale 4. Si sacamos raíz, nos queda que b es igual a 2. Y ya. Menos d. Menos d, pues es el término que está con la x, por lo tanto es 16. Y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, menos d es todo esto que tenemos acá, ¿no? Menos d es todo esto. O sea que menos d es igual a menos 2 por b al cuadrado por h. Ya sabemos que b vale, b al cuadrado pues es 4, ¿no? O sea, menos 2 multiplicado por 4 y multiplicado por h, y eso nos tiene que dar 16 positivo. Si despejamos la h, aquí tendríamos 4 por 2, 8. Aquí hay 4 por 2, 8 y pasa a dividir, 16 dividido entre menos 8, h vale menos 2. Del siguiente valor, menos a, es el que está con y al cuadrado, o sea que menos a equivale a menos 16. Menos a, es decir, menos a al cuadrado, es igual a menos 16. Aquí se cancelan los dos signos negativos de ambos lados, por lo tanto, a es igual a la raíz cuadrada de 16, entonces a es igual a 4. Ahora vamos con c. C es igual a 160 en nuestro ejercicio. Y sabemos que C es igual a 2 por A al cuadrado por K. Y eso es lo que vale 160. A al cuadrado es 16. Por K igual a 160. Si multiplicamos y despejamos, 2 por 16 son 32. Si pasamos a dividir, creo que eso da 5. De ahí
ya podemos tener todos nuestros valores. Dense en cuenta que ya tenemos a h, tenemos a k, tenemos a a y tenemos a b. Lo único que me falta calcular es c. Pero sabemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces c es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, 4 al cuadrado, más b al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto es raíz de 20. ¿Cuánto es la raíz de 20? ¿4 punto qué? 47. Listo, entonces ahora sí empezamos. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro. ¿Ok? ¿Dónde nos quedaría el centro? El centro me dice que queda ubicado en menos 2,5. O sea, ubico esa posición. Menos 2,5. Entonces vamos por aquí. Vamos a hacerlo de esta forma para que quepa nuestra hipérbola. Ah, entonces, este va a ser nuestro eje X. Por aquí tendremos el eje Y. Menos 2,5 quedaría por acá. 2, 4, 5. Aquí queda el centro. A partir de ese centro es que tomamos las distancias de A y de B. Des en cuenta que tengo que tomar la distancia A hacia la derecha y hacia la izquierda. Y B lo tomamos hacia arriba y hacia abajo. Entonces, A me dio 4, por lo tanto, hacia la derecha 4 y hacia la izquierda otros 4. Y B vale 2, significa que hacia arriba 2 y hacia abajo 2. Y ahí entonces puedo formar el rectángulo. Bueno, ahí no me quedó muy derechito, pero quería que lo vieran cómo es que formo mi rectángulo. ¿Ok? Ahora sí lo voy a trazar con, digamos que, con las herramientas que me da aquí el PowerPoint para trazar ese rectángulo. Ahí quedó mi rectángulo bien hechecito. ¿Ok? Ahora ya teniendo el rectángulo, entonces trazamos las diagonales. A ver, mi primer diagonal que tendría que ser algo así. Y la segunda diagonal, entonces